Food Freaks, nos vamos a aventar una sopa de cebolla brutal. Vamos a seguir los pasos de la receta original de la sopa de cebolla francesa. Te va a encantar. Checa esto nada más. ¿Qué tal, Food Freaks? ¿Cómo están? Nuevamente aquí, como todas las semanas. Hoy vamos a hacer algo súper delicioso. Y se trata seguramente de algo que todo el mundo ha probado. Y es la famosísima sopa de cebolla. La sopa de cebolla, para platicar un poquito ahí de dónde viene, se dice que desde hace 8000 años existe la sopa de cebolla, donde había agua y había cebollas, ¿no? Sin embargo, la receta como hoy la conocemos, hay una teoría en donde se dice que el rey francés, Luis XV, fue de cacería y cuando regresó a uno de sus refugios donde estaba cazando venado, pues llegó y no había nada más que mantequilla, champán y cebolla. Mantequilla, champán y cebolla. Y lo que hizo, muerto de hambre, es poner todo en una olla y listo, ahí quedó su sopa de cebolla. Ahora, esto ha tomado ciertas transformaciones por chefs muy importantes y muy reconocidos, sobre todo en la cultura culinaria francesa, y puede ser algo súper sofisticado o súper sencillo, ¿no? Hoy vamos a tratar de recrear esta receta que hacen los chefs franceses, en donde en realidad hay una base muy importante de lo que es el caldo de res. Aquí está nuestro video de caldo de res, que sí lleva tiempo, sí necesitan paciencia porque se va a llevar alrededor de 2 días. Pero hoy nos vamos a echar con esa receta del caldo de res, nuestra sopa de cebolla. Espero les guste, Food Freaks. Vamos a lo que sigue para no echar tanto choro. ¡Vámonos! Listo, Food Freaks, aquí están los ingredientes. Vamos a necesitar perejil, vamos a necesitar 3 cebollas grandes. Vamos a ocupar ajo, una cabeza entera de ajo, tomillo, azúcar, sal, aceite de olivo. Vamos a necesitar también jerez, una barra de mantequilla, queso edam y queso gouda y por supuesto una baguette de preferencia de masa reposada para nuestros crutones. Continuamos, Food Freaks, y ahora lo que nos toca es cortar la cebolla, que va a ser el ingrediente estrella para esta preparación. Vamos a hacerlo de esta manera para cortar a manera de julianas. Y las 3 cebollas las vamos a cortar. Ahí se las dejo, Food Freaks. Así es como se debe de ver, Food Freaks. Vean esta belleza. Perfecto. Seguimos. Vamos a cortar de una vez nuestro perejil. Esto nos va a ayudar para que cuando hagamos los crutones lo vamos a mezclar con aceite de olivo y ajo y va a quedar espectacular. De una vez aprovechamos y cortamos nuestro pan para los crutones y más o menos de este grosor, porque lo vamos a poner en el asador y ahorita les muestro. Seguimos con los quesos, Food Freaks. Aquí tenemos un queso Gouda y un queso Edam. Vamos a removerle esta parte del exterior. Y lo que tenemos que hacer es rallar estos quesos y esto nos va a ayudar para poder complementar nuestra sopita de cebolla. Continuamos, vamos a picar ahora los ajos. Repito, estos ajos van a acompañar al perejil, van a acompañar a nuestro aceite de olivo para poder preparar nuestros crutones. Yo les recomiendo que lo hagan muy finito, lo más fino posible. Yo lo hago de esta manera. Y después les voy a mostrar dónde vamos a unir todos estos ingredientes. Continuamos, Food Freaks. Llegó la hora de usar nuestro Weber Kettle. Vamos a poner carbón directo. Vamos a mantenerlo unos 250 a 270 grados y vamos a poner mantequilla para que se derrita dentro de nuestra olla de hierro fundido, o el famoso cast iron. Vamos a esperar a que se derrita bien y esto va a ser la base, Food Freaks, del proceso de caramelización de nuestras cebollas. Las 3 cebollas las vamos a poner aquí y vamos a estar monitoreando para dar vuelta y vuelta, evitar que se nos queme,
para lograr esa caramelización. Posteriormente vamos a unir a este proceso de caramelización el jerez, es media tacita de jerez, y esto nos va a ayudar con el proceso de caramelizado. Asimismo vamos a poner 2 puñitos de azúcar que nos ayude para este proceso de darle color a nuestra cebolla, y vamos a poner el tomillo igualmente. Seguimos dando vueltas, esto es de paciencia, tiene que quedar un caramelizado perfecto, Food Freaks, muy importante. Así es como va quedando, pueden ver cómo se va suavizando la cebolla, va poniéndose transparente, ese color cristalino que buscamos en la cebolla. Seguimos, vamos a darle otro toque de azúcar para apoyar este proceso muy despacio de caramelizado, pero vean nada más el color que estamos logrando, Food Freaks. Esto es caramelización y huele brutal, huele espectacular, Food Freaks. Ahí vamos, ahí se las dejo, Food Freaks. Listo, Food Freaks, ya caramelizado. Vamos a poner poco a poco nuestro caldo de res que hicimos previamente. Aquí pueden ver el video. Este es un proceso, el caldo de res específicamente de 2 días, pero eso es lo que le va a dar sabor. Hay que irlo virtiendo poco a poco y después vamos a cerrarlo para que todos estos sabores se concentren, y vamos a poner un poquito de la carne del caldo de res para que le dé sabor. Bien, Food Freaks, llegó la hora de preparar nuestros crutones, y para ello vamos a vertir un poco de aceite de olivo en este refractario. Vamos a poner también nuestro perejil y por supuesto que nuestro ajito que ya habíamos picado. Tenemos que remover el pan muy bien para que quede bañado por todos lados con esta mezcla. Si quieren ponerle más aceite, más ajo, más perejil, eso ya es opcional y cada quien puede decidir cómo quiere sus crutones. Yo le voy a poner un poco de aceite arriba, que tenga un leve toque a ajo, ese famoso toque tenue, el beso de ajo, ¿no? Y bien, vean esta belleza, Food Freaks, es inexplicable el olor, el espesor, la consistencia, está fenomenal esta sopita, Food Freaks. Bien, Food Freaks, llegó la hora de colocar nuestros crutones directamente en la parrilla. A mí me gusta ponerlo así porque también le va a dar un leve toque a carboncito a los crutones, pero esto es opcional. También pueden poner una plancha y sobre la plancha poner sus crutones. Yo lo voy a hacer directo de esta manera. Vamos a ponerlos. El fuego está como unos 200 grados Fahrenheit aproximadamente. Atrás pueden ver cómo está nuestra sopita ya lista hirviendo. Y por lo pronto yo voy a poner aquí los crutones de esta manera y dejar que se tuesten. Ahí se las dejo, Food Freaks. Perfecto, Food Freaks, ya llegamos al paso final, que vamos a montar nuestra sopita. Yo tengo este bowl en donde voy a poner más o menos esta cantidad de sopa, que por cierto huele bestial. Vamos a poner la sopa, vamos a poner de los 2 quesos que previamente ya juntamos, los rallamos y los juntamos, queso Edam y queso Gouda. Posteriormente vamos a colocar unos crutones y encima de los crutones vamos nuevamente a poner queso, y esto lo vamos a dejar tapado en nuestro asador hasta que se derrita de esta manera. Vean este espectáculo, Food Freaks, de verdad el olor no se los puedo describir, es brutal. Vamos a darle, Food Freaks. Food Freaks, después de tantas horas, finalmente ya estamos listos para probar. Recuerden, algo bien importante de esta receta es el caldo de res. Y aquí arriba pueden ver nuestro video de cómo hacer el caldo de res. Eso se lleva 2 días. La sopita más o menos se avientan unas 4 horitas.
Es sencillo, pero hay que tenerle paciencia un poquito a esta preparación, como pudieron ver en el video. Y bueno, para no hacer tanto el cuento largo, vamos a probar esta belleza. Vean el queso, el olor es fenomenal. Los crutones bellísimos, Food Freaks. Salud, Food Freaks. Food Freaks, esto está simplemente espectacular. El caldo de res tiene ese sabor a carne, se balancea un poquito, tiene ese toquecito de jerez. La mezcla de los dos quesos es increíble. Bien importante también los crutones Food Freaks, tienen ese saborcito a ajo, pero muy tenue, en donde todo se balanceó perfecto, Food Freaks. Otro. No hay palabras. Food Freaks, de verdad esto está increíble, está bestial. Food Freaks, y con un vinito para acompañar, está simplemente increíble. Espero les haya gustado, Food Freaks. No olviden seguirnos en nuestras redes sociales, MP Food Freak TV para YouTube y para Facebook. En YouTube no olviden suscribirse, darle clic en la campanita para que tengan una notificación cada que saquemos un video. El resto de las redes, MP Food Freak. Recuerden, Food Freaks, no estamos aquí para compartir recetas, sino para crear historias. Nos vemos en la próxima, Food Freaks.